Cada miércoles estamos aquí y continuamos con el ciclo cada 15 días en materia de ley de jurisdicción voluntaria, y hoy contamos con nuestro compañero Tomás Viña Almunia, notario de Cubellas, y va a tratar el tema de la subasta voluntaria. Quiero particularmente agradecerle las facilidades que nos ha puesto al colegio y a toda la junta directiva ofreciéndose para realizar esta ponencia, tanto en las fechas como incluso en la temática, y se lo quería agradecer públicamente, y así que espero que sea de interés para todos vosotros y que nos ayude a aprender un poco más sobre este procedimiento que, dado que tenemos atribuida la competencia desde el 2015, desde la ley 1515, pues tenemos que aplicarlo y tenemos que saber hacerlo, y seguro que nos va a resultar muy interesante. Te paso la palabra, Tomás. Adelante. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Nada, en primer lugar, agradeceros a vosotros la posibilidad que me habéis dado para tratar el tema, la subasta voluntaria, que es un tema, yo creo que es una materia además que, si conocemos en profundidad su regulación y las ventajas que puede tener, creo que le podemos dar un punto añadido a nuestra actuación, habida cuenta de la transparencia que se genera por medio de la actuación notarial. En cualquier caso, vamos a tratar hoy, como ya hemos hablado y hemos comentado, la subasta voluntaria. Sé que uno de los casos, y ya lo iremos viendo a lo largo de la exposición, en los que se permite la subasta voluntaria es el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Lo que pasa es que esto no he podido entrar de manera directa porque, como sabemos, es una materia extensísima y que yo creo que, ya hablándolo con Raquel, va a ser objeto de una webinar separada en la que, si os parece, ya se tratará con más profundidad. Obviamente, aquí habrá algún matiz y habrán remisiones a la venta extrajudicial del bien hipotecado, pero lo que nos vamos a centrar es en la regulación de la subasta voluntaria, regulada en los artículos 72 y siguientes de la Ley del Notariado y que fueron introducidos por medio de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. En cualquier caso, y haciendo una breve referencia histórica o su antecedente más inmediato, nos lo encontramos con el artículo 220 del Reglamento Notarial, que fue derogado por medio de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo del 2008. Derogó el artículo 220 básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque se establecía, tenía matices, un carácter procedimental, y por tanto entendió la sentencia del 2008 que debería ser objeto de regulación por ley, y de otro lado por el carácter expropiatorio, es decir, que en tanto en cuanto por medio de la subasta notarial se puede producir una pérdida del dominio por parte del propietario, aquí el Supremo, nuestro alto tribunal, entendió que también debe ser objeto de una regulación por medio de una norma con rango de ley. Bien, establecida esta introducción, vamos a pasar al estudio de las clases de la subasta voluntaria. Vamos a hacer una clasificación desde un punto de vista doctrinal y desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista doctrinal, hemos de distinguir la subasta voluntaria de la denominada subasta necesaria. Para el entendimiento de esta distinción hemos de partir de dos ideas. En primer lugar, nos encontramos con que una persona que es propietaria de un bien, pues toma la iniciativa para proceder a la venta del bien. Puede ser que tome la iniciativa, o bien que la venta se produzca ya no por su propia iniciativa, sino que la propia venta sea forzosa. Y de otro lado nos encontramos con la forma o el procedimiento de llevar a cabo esta venta. Se haya decidido de forma voluntaria o no la venta del bien, aquí se puede realizar la venta ya sea de forma directa o por medio de una subasta voluntaria. En cualquier caso, vemos como entonces la subasta voluntaria es aquella en la que una persona, propietaria del bien, decide de forma voluntaria proceder a la venta del bien, y además, una vez tomada la decisión de proceder a la venta, puede realizarse la venta ya sea de forma directa o a través de una subasta. Y en este caso estamos ante una subasta de carácter voluntario. Y luego nos encontramos con la subasta necesaria u obligatoria, que se da en aquellos casos en los que el titular no es libre de proceder a la venta directa. La subasta necesaria, a su vez, puede ser o puede darse por dos motivos. En primer lugar, porque en aquellos casos en los que el promotor de la venta es libre de decidir la misma, pero si decide proceder a la venta, en tales casos hay que hacer la venta por medio de subasta. Se producía, por ejemplo, antes en el caso de la venta de los bienes del liquidador de las sociedades, antes debería hacer la venta por medio de una subasta. En el antiguo, hablo de memoria, pero juraría que es el 387 de la Ley de Sociedades de Capital. Y de otro lado nos encontramos con esos otros casos en los que, además, una persona que no toma la iniciativa para proceder a la venta del bien, pero además de cuando se le está vendiendo el bien, además esa venta hay que hacerla en subasta. El caso paradigmático, como no, es el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Bien, vista la distinción de carácter doctrinal, vamos a pasar al estudio de la distinción desde el punto de vista legal. Vemos como el artículo 72 de la Ley del Notariado distingue, en primer lugar, las subastas que se hacen en cumplimiento de una disposición legal, en cuyo caso vemos como
Los supuestos son los que ahora veremos y estas subastas que se hacen en cumplimiento de una disposición legal se regirán por la norma que lo hubiese establecido y, en su defecto, por lo establecido en la ley del notariado, los artículos 72 y siguientes que vamos a ver. En cualquier caso, además, de forma subsidiaria también se aplican las normas que para la subasta electrónica se regulan en la ley de enjuiciamiento civil. Casos paradigmáticos de subastas que se hacen en cumplimiento de una disposición legal. Nos encontramos, en primer lugar, el caso del artículo 1872 del Código Civil, que regula la venta en subasta del bien ignorado en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. Segundo término, nos encontramos, por ejemplo, con el caso del artículo 84 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Qué regula el artículo 84? El supuesto de una persona que es accionista de una sociedad anónima, tiene una acción que está suscrita, pero no está desembolsada del todo, es decir, los antiguos dividendos pasivos actuales, desembolsos pendientes en términos de la Ley de Sociedades de Capital. Vemos como aquí el socio tenía un plazo de, que son 5 años para proceder a la venta al pago de los desembolsos pendientes, y si no ha procedido a la venta, al desembolso, en tales casos se procederá a la venta de las acciones. Cierto es que la Ley de Sociedades de Capital no dice que debe de hacerse esta venta por medio de una pública subasta. Sin embargo, la doctrina mercantilista más autorizada sí que dice o entiende que la venta deberá de realizarse por medio de una pública subasta. Trataremos a lo largo de la exposición ciertos matices que presenta este artículo 84 de la ley. Y el caso paradigmático, como no podía ser de otra manera, en el que se establece una subasta en cumplimiento de lo dispuesto en la ley, es el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Bueno, uno de los mayores problemas, lo hemos hablado Raquel esta mañana, que presenta el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado, es la coordinación entre la legislación hipotecaria, la que regula la venta extrajudicial del bien hipotecado, y los artículos 72 y siguientes. Emplazo a que sea en el webinar que realizaremos únicamente para la venta extrajudicial del bien hipotecado, donde procederemos a su explicación. En cualquier caso, hay varias diferencias, entre otras, y por citar a título de ejemplo, entre la venta extrajudicial del bien hipotecado y la regulación establecida en la legislación notarial. En primer lugar, vemos cómo el reglamento hipotecario ordena cerrar el expediente si el notario no consigue requerir de pago al deudor, siendo más laxa la norma del artículo 74.2 de la ley del notariado, que permite hacer incluso una notificación por medio de edictos. En segundo lugar, vemos además también como las causas, por ejemplo, de suspensión del expediente del artículo 76 difieren, en cierto modo, también de las establecidas para la venta extrajudicial del bien hipotecado. Y, en último término, nos encontramos también con que el artículo 74.3 de la ley del notariado no permite establecer, por ejemplo, una puja por un importe inferior al valor de tasación, a diferencia de, como sabemos, sucede en el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Vista ya las ventas que se hacen desde incumplimiento de una disposición legal, en segundo lugar nos encontramos con las ventas que se hacen en cumplimiento de una resolución judicial o administrativa. El ejemplo paradigmático, por ejemplo, podría ser el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en sede de apremio regula el embargo de las acciones que uno coticen en bolsa. En tercer lugar, nos encontramos, por ejemplo, con la subasta que se hace en cumplimiento de una disposición contractual o testamentaria. Podemos poner, por ejemplo, y que puede servir puede ser muy gráfico a efectos de nuestro cumplimiento o a efectos de nuestro asesoramiento en materia testamentaria, el típico padre que quiere, por ejemplo, proceder a la venta de los bienes y para que luego se reparte el precio, siempre y cuando no se perjudiquen derechos legítimos. Pero vaya, para estos casos, para dar una mayor transparencia a la venta, se puede ordenar, ¿por qué no?, que se haga la venta por medio de una subasta. Siguiente término, también del artículo 72 de la Ley del Notariado, permite que se realice la venta la subasta en cumplimiento de un laudo arbitral o por acuerdo de mediación, o también por medio de un pacto especial de instrumentos públicos. Bien, dicho esto, y antes de pasar al procedimiento, nos vamos a centrar en el estudio de la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica me gusta en cierto modo estudiarla porque muchas veces nos ayuda a cubrir determinados vacíos legales que se pueden producir en nuestra regulación. Entre otras cosas, de la naturaleza jurídica me gustaría tratar, en primer lugar, oye, estas normas que vamos a estudiar de los artículos 72 y siguientes de la Ley del Notariado son de carácter imperativo, es decir, son jus cogens o, por el contrario, permiten un pacto en contrario. Bien, aquí la verdad es que tenemos una resolución relativamente reciente de la antigua Dirección General del Registro Civil Notariado, actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 2 de enero del año 2019, publicada en el BOE 5 de febrero del 2019. Aquí se trataban de diversas cuestiones, pero entre otras se procedía a una subasta. El tema está en que el notario, al considerar que estamos ante una subasta voluntaria, interpretó este término voluntario entendiendo que es una norma de carácter, en cierto modo, dispositivo, y por tanto realizó la subasta, en vez de realizarla electrónica, realizó una subasta ordinaria. Aquí llegó a nuestro centro directivo y la Dirección General dijo que no se puede prescindir de la normativa establecida en los artículos 72 y siguientes, al entender que, en cierto modo,
son normas de interés público, de orden público, y que por tanto no cabe el pacto en contrario. Esto lo podemos aplicar a las subastas necesarias. La subasta voluntaria, que recordemos que es aquella en la que una persona es libre de decidir la venta del bien, y una vez que decide la venta del bien, dice además que no va a hacer la venta de forma directa, sino a través de una subasta. Aquí queremos que sí cabría un pacto en contrario. Pero en las subastas que son necesarias, que son la mayoría de las que nos podemos encontrar, creemos que las normas son de carácter imperativo y sobre todo es la posición más segura había consideración de lo establecido y marcado por nuestro centro directivo. Y en segundo lugar, hemos de plantearnos la disponibilidad del expediente por parte del promotor, es decir, en qué medida obliga este expediente al promotor. Esto sobre todo es una cuestión que se suscita en sede de subasta voluntaria, es decir, que realizada una subasta voluntaria, ya lo veremos luego, oye, yo decido poner la venta o subastar un bien de forma libre y espontánea, y no de venderlo de forma directa, sino de venderlo por medio de una subasta, yo puedo negarme a adjudicar el bien al mejor postor. Son cuestiones que se dudan. En sede de subasta voluntaria parece ser que sí, en sede de subasta necesaria queremos que no. Bien, hemos visto ya, hemos hecho una introducción, concepto, clases, regulación de la subasta voluntaria. Ahora vamos a pasar al estudio de los presupuestos, del procedimiento para realizar la subasta. Bien, son normas de carácter procedimental, reguladas en los artículos 72 a 75, puesto que 77 regula la subasta voluntaria y 76 las causas de suspensión. Pero el procedimiento estricto sensu viene regulado en los artículos 72 a 75. Creo, o lo que he hecho, como en tanto en cuanto viene un poco enmarañado en esta regulación positiva, lo que he hecho es estructurarlo en diversos pasos, ¿vale? Entonces, hemos de tomar que es como una serie de normas que hemos de cumplir de forma cronológica, según los vayamos exponiendo, y como sabemos son normas procedimentales. Un vicio en alguno de estos elementos podría, o cualquier fallo, podría viciar el procedimiento, lo cual es de gran importancia que lo sigamos escrupulosamente. Bueno, competencia. En primer lugar, vemos cómo aquí el artículo 72 establece un principio, una excepción, perdón, al principio de libertad de elección de notario, en tanto en cuanto no podemos elegir cualquiera de los notarios. Las normas que vamos a estudiar, como sabemos, en primer lugar, nos rigen en sede de ejecución extrajudicial de bien hipotecado, puesto que aquí recordemos que será competente el notario del lugar donde radique la finca hipotecada y en el caso de que hubiesen varios, se someterá a turno. De otro lado, sin embargo, parece ser que el artículo, por ejemplo, 1872 del Código Civil tampoco establece una regulación al respecto, por lo tanto, al mismo se le aplicará la normativa que se establece en los artículos 72 y siguientes y que pasamos a estudiar. Parece ser que el artículo 72, en tema de competencia notarial para la organización de la subasta, distingue, por un lado, las subastas que se realicen en cumplimiento de una resolución judicial administrativa y las restantes. Bien, las que se realicen en cumplimiento de una resolución judicial o administrativa, vemos como en estos casos serán competentes los que se hubiesen designado entre los interesados, pero un notario que esté o que radique en el lugar o en la demarcación donde esté la resolución judicial o administrativa. Vemos como falta, en su efecto, en el caso de que no hubiese acuerdo entre todos los interesados, en tales casos decidirá el titular del bien. En el caso de que hubiesen varios titulares del bien, decidirá el titular de una mayor participación, y en el caso de que fuera igual, el 72 de la Ley del Notariado ordena o dice que tendrá preferencia o podrá designarlo el titular más antiguo. De otro lado, nos encontramos con la competencia en los restantes casos, es decir, aquellas subastas que no se hacen en cumplimiento de una resolución judicial o administrativa, en cuyo caso vemos como aquí el artículo 72 dice que el notario será libremente designado por los interesados, falta de tal acuerdo, el notario será designado por el requirente si este fuera el titular del bien. Y en el caso que el requirente no sea el titular del bien, vemos como la libertad de elección de notarios se restringe en cierta medida, puesto que debe ser uno de los notarios hábiles para actuar en el domicilio o residencia habitual de cualquier titular. Importante, el 72 de la Ley del Notariado, similar a lo que sucede, por ejemplo, en la competencia notarial o en las actas de herederos o intestato, permite que sea cualquiera de los notarios que hemos indicado o los del mismo distrito o distritos comunales. Bien, competencia. Hemos visto la competencia. Ahora vamos a pasar a la legitimidad del requirente. Es decir, empieza el procedimiento y aquí el artículo 73 de la Ley del Notariado efectúa que el notario convocará la subasta previo examen de la identidad y la capacidad del otorgante. Hemos de pensar que en la medida que la promoción de la subasta implica una oferta en firme por parte del oferente o del requirente, el notario deberá acreditar la capacidad, en cuyo caso, para acreditar o asegurarnos de la capacidad, creo que hemos de distinguir según se trate la venta promovida por el propietario o en el caso de que la subasta lo hubiese promovido quien no es propietario. Bien, si la subasta la promueve el propietario, aquí regirán las reglas generales. Por tanto, el promotor, además de tener la libre disposición del bien, deberá tener capacidad, es decir, debería de ser mayor de edad y no estar incapacitado. Por supuesto, si aplicamos o si están requiriéndonos los titulares de la patria potestad o tutores, será necesaria la autorización judicial de los artículos 166
y 271 del Código Civil respectivamente. Y además, en el caso de que hayan o alguien lo requiera por medio de poderes, cuidado. Aquí creemos que en tanto en cuanto la subasta tiene un carácter expropiatorio para el propietario del bien, no bastaría con que el propietario nos hubiese dado poderes para tramitar subastas, sino que sería necesario también que se hubiera dado un poder para proceder a la disposición del bien. De otro lado, nos encontramos con la capacidad en caso de la venta promovida por un tercero. El caso paradigmático, obviamente, es el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Aquí, lógicamente, el acreedor no necesitará tantos requisitos o no seremos tan estrictos en los requisitos como en el caso de la venta promovida por el propietario, porque al final la promoción de la subasta, lejos de ser un acto de indisposición para el promotor, es un acto de conservación de su patrimonio, puesto que con la subasta lo único que se pretende hacer es efectivo el crédito. Una cosa que sí que hemos de tener mucho cuidado, y aquí sí que estamos pisando una línea roja, es que en ninguno de los casos creemos que aquí sería admisible la figura del mandatario verbal. Pensemos que cuando se hace una subasta voluntaria se producen una serie de efectos, no solamente respecto del propietario, sino también respecto de terceros, con lo cual creemos que, claro, el inicio del procedimiento, como luego no se ha ratificado por el verus dominus, puede producir una serie de efectos que creo que no serían admisibles, con lo cual la figura del mandatario verbal deberemos de rechazarla de forma frontal. Claro, distinta la capacidad del promotor, nos encontramos con el caso de la pretensión del mismo. Es decir, si quien solicita el procedimiento está habilitado o está legitimado para ello. Para lo cual vemos como si lo está solicitando al propietario, no hay ningún problema. Pero claro, el problema es de la legitimación en el caso de la subasta, de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Lógicamente aquí, y en la medida en la que en la venta extrajudicial se puede solicitar en caso de incumplimiento, hemos de asegurarnos del mismo, lo cual, o como es obvio, no bastaría con la mera manifestación en tal sentido por parte del acreedor, sino que sería necesario un requerimiento de pago. Bien, a través de este requerimiento de pago que se regula en la normativa específica, por una parte estamos poniendo en conocimiento del deudor que, oiga, o usted paga o se va a proceder a la venta del bien, y de otro lado hay que recordar también que en el caso en el que hubiese, en el caso de que no resulte líquida la deuda, el título del cual deriva el crédito, será necesaria la denominada acta de fijación de saldo. Ayer hablando, y es verdad, tiene razón, que con nuestro compañero de Sabadell y con Javier Micó me dijo, y es verdad, que cuando hay, por ejemplo, cuidado, dos hipotecas, la que se está ejecutando y la siguiente, pues si hay remanente, cuidado, acta de fijación de saldo respecto a la primera y la segunda. Sí que nos consta que en el ámbito notarial se pide respecto de las dos, pero en el ámbito judicial me comentaba que se está viendo respecto a la primera, lo cual obviamente es un error, en la medida en la que también tenemos que saber si la cantidad que está reclamando realmente el banco por la segunda hipoteca es exacta o está bien calculada. Bien, una cuestión que hemos de plantearnos nuevamente entra un poco en tema de venta extrajudicial del bien hipotecado. Me da un poco de miedo porque tampoco quiero entrar ahí y porque va a ser objeto de una conferencia aparte, pero bueno, lo que hemos de plantearnos es qué es lo que sucede si hemos de requerido de pago al deudor y este se opone. Vemos como si el deudor acredita el pago de manera fehaciente, el notario deberá paralizar el procedimiento y si por el contrario se niega la legitimidad de la deuda o dice haber pagado sin justificar este extremo, parece que en el artículo 76 se deduce que el notario deberá de seguir con el mismo. Bien, hemos visto la competencia del notario, hemos visto la capacidad y la legitimidad del mismo. Ahora vamos a pasar al estudio de los bienes o derechos que pueden ser objeto de subasta. Bien, en principio puede subastarse cualquier bien que no sea un res extra commercium. Vemos cómo nos establece una regulación sistemática en la legislación notarial de qué se puede subastar. El artículo 72 habla de bien o derecho subastado, el artículo 73 se refiere a bien mueble o inmueble determinado y el artículo 76 de la ley del notariado da carta de naturaleza o da entrada a acciones, participaciones u otros títulos sociales. Bien. En todo caso, vemos cómo en cuanto al bien que se subasta, el solicitante, cuando según el artículo 73.2 de la ley del notariado, deberá de acreditar al notario una serie de extremos respecto del bien. En primer lugar, en el caso deberá acreditarles la situación de cargas, lo cual se acreditará a través del certificado de dominio y cargas, en el caso que los bienes sean registrables, que luego veremos, y en el caso que, por ejemplo, se esté subastando acciones o participaciones, sea necesario un certificado del administrador de la sociedad en el que se acredite este extremo de la situación de cargas. En segundo lugar, la situación arrendaticia. Es una cuestión importante, porque, oye, si se realiza, obviamente, una venta a través de una subasta y hay un arrendatario, ¿por qué no? Obviamente existen derechos de adquisición preferente. De otro lado, es importante saber si hay arrendatarios u ocupantes porque deberemos de comunicar la situación del procedimiento y la iniciación de la subasta a los mismos, como luego trataremos.
En tercer lugar, el requiriente deberá de notificar y deberá hacer saber al notario las obligaciones pendientes. Bien, estas obligaciones pendientes, en principio creemos que se está refiriendo a la ley, no queda muy claro, pero parece ser que está refiriendo al caso de las deudas de IBI, en el caso lo acreditaremos a través de un certificado del ayuntamiento, y también de las obligaciones o de las deudas de la comunidad de propietarios, en cuyo caso parece ser que deberemos de requerir el certificado que se refiere al artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Bien, una mención especial merece también porque deberá de regula el artículo 73.2 el tema de la valoración del bien. Bien, en primer lugar, decir que la valoración del bien, lo que vamos a estudiar, no rige para el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Recordemos que precisamente uno de los requisitos para que la hipoteca quede válidamente constituida es que en el título de constitución se hubiese aportado una valoración del bien. De otro lado, vemos como el artículo 73 nos permite que ya sea la valoración la que haya realizado el interesado, aportando un certificado de tasación, una valoración, o también dice el artículo 73 que se puede requerir para que el notario lo haga de acuerdo con las disposiciones legales, en una clara revisión al artículo 50 de la Ley del Notariado que regula la valoración del bien. De otro lado, muy importante, no se nos puede pasar, el artículo 73 de la Ley del Notariado no permite pujas inferiores al valor de tasación. Obviamente esta regla, como sabemos, no rige en sede de venta extrajudicial del bien hipotecado, que tiene una regulación específica. Lo que hemos de plantearnos es si es de que no se permiten pujas inferiores fuera de la subasta o de la venta extrajudicial del bien hipotecado, si es una norma imperativa o dispositiva. Es decir, podría establecerse en las condiciones generales o particulares que se hubiese establecido o que se pueda establecer una puja inferior al valor de tasación. Bueno, podemos entender que se permitirá, quizá, en el caso de las subastas voluntarias, habida cuenta de que el artículo 77 de la Ley del Notariado les da un amplio margen a la autonomía de la voluntad, pero creemos que en el caso de las subastas necesarias no se permitiría, y ello porque, como he interpretado en nuestra Dirección General, en la citada resolución de principios del 2019, las normas del artículo 72 y siguientes están guiadas por un principio de interés público, de interés general, y que, por tanto, no cabe el pacto involuntario. De otro lado, recordar simplemente que la valoración deberá de figurar en el anuncio de la subasta y, además, a diferencia de lo que sucede con la venta extrajudicial del bien hipotecado, puede realizarse la valoración sin necesidad que sea una valoración oficial. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos visto ya el tema de la iniciación del procedimiento. Ahora vamos a ver la tramitación del expediente, es decir, todo esto cómo se documenta. Bien, se documenta a través de un acta, ¿vale? Un acta notarial en el que las sucesivas actuaciones que vayamos realizando se documentarán por medio de diligencia. Bueno, entonces, un acta en la que obviamente se nos requerirá por parte del interesado, le identificaremos, daremos fe o acreditaremos su capacidad de acuerdo con las normas expuestas en la parte expositiva, acreditaremos nuestra competencia de acuerdo con las normas del artículo 72 que antes hemos estudiado y, bueno, deberá de establecerse según el artículo 74 las condiciones generales y particulares de la subasta. El problema está en que no nos dicen cuáles son esas condiciones generales o particulares, en cuyo caso, básicamente, creemos que en el acta deberían de hacerse constar, en primer lugar, el hecho de que la subasta es electrónica, que se realizará por medio del portal de subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. En segundo lugar, la descripción del bien subastado. En tercer término, la posibilidad de visitar e inspeccionar el bien. En cuarto término, el tipo de subasta y el hecho de que no se admitirán pujas inferiores al valor de tasación. Además, en quinto lugar, la duración de la subasta, que luego, como veremos, son 20 días al menos, para ampliar, como luego veremos. Y en último término, la imposibilidad de ceder el derecho de remate a un tercero. En cualquier caso, aquí en la subasta y cuando se está estableciendo la publicación de las condiciones generales y particulares, creo que hay tres elementos que deberíamos de tener muy en cuenta. En primer lugar, la posibilidad de que la venta esté sometida a IVA, lo cual tiene una importancia efecto de tributación. Recordar además, no olvidemos que es muy normal que se pueda subastar los bienes de personas sometidas o declaradas en concurso, recordar inversión del sujeto pasivo del IVA. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también, y debemos explicar en las condiciones generales o particulares, qué es lo que sucede con el estado de cargas. Es decir, si se va a establecer la subasta de un bien que esté hipotecado, si se va a establecer el descuento de retención del artículo 118 de la ley hipotecaria, la posibilidad de subrogación en las mismas cargas, etc. Y, por supuesto, establecer un control de legalidad en cuanto a la transmisión de los bienes subastados. Licencias urbanísticas, si estamos subastando participaciones sociales, recordar el régimen de transmisión de las mismas, regulado en la Ley de Sociedades de Capital, etc. Bien, una vez que se ha iniciado ya el procedimiento, se nos han requerido, el siguiente de los trámites es la comunicación al registro público concursal. ¿Por qué? Porque la ley concursal del 2003 ordena la paralización de las ejecuciones, ya sean universales o particulares, que se estén realizando. Por tanto, las nuestras quedarían también paralizadas.
ya hemos comunicado al registro público concursal, nos ordena en la ley del notariado, en el artículo 75, que procedamos, en el artículo 74, perdón, que procedamos a la solicitud de un certificado de dominio y cargas en el caso de que estemos ante bienes registrables. En el ámbito notarial generalmente estaremos subastando bienes inmuebles, con lo cual esto es de especial importancia. Bien, el registrador de la propiedad expedió el certificado de dominio y cargas para constar esta circunstancia mediante nota al margen. Una nota al margen que durará 6 meses a contar desde la expedición, salvo que durante la vigencia de la misma se haya establecido la prórroga por parte del notario autorizante. Una pregunta o una a nivel sustantivo que hemos de plantearnos es: ¿esta nota al margen que acredita la expedición del certificado de dominio y cargas tiene una eficacia sustantiva? Es decir, ¿se produce una reserva de rango en favor del adjudicatario o del mejor postor? Creemos que no, y sobre todo porque mediante una norma tan genérica como la que se está estableciendo en la ley del notariado, no podemos alterar el principio de prioridad registral de nuestro derecho ni tampoco el modo de transmitir el dominio. Como ejemplos, vamos a poner 2 ejemplos en el que con esto lo entenderemos. El primero es un poco más rebuscado. Imaginemos una persona que dona a un menor o a un incapacitado los bienes y ordena que le nombra un administrador y que este administrador deberá de proceder a la venta de los bienes por medio de subasta en caso de que así sea necesario. Bien, si se está tramitando esta subasta y obviamente le entra al menor un embargo, obviamente este embargo será plenamente anotable y no se establecerá ninguna reserva de rango, porque al final el hecho de que se esté subastando un bien del menor no altera el principio de la responsabilidad patrimonial universal que se establece respecto del mismo. En segundo lugar, un ejemplo mucho más claro: imaginémonos que una persona inicia un procedimiento de subasta ante un notario, se expide el certificado de dominio de cargas, se expide o se hace constar mediante una nota al margen la expedición de la misma, y el mismo propietario, ante otro notario, procede a la venta del bien de forma directa. Obviamente, este adjudicatario del bien, el que lo adquiere de forma directa, lo estará adquiriendo bien, en tanto en cuanto el hecho de que se esté realizando una subasta voluntaria no impide que se establezca la venta directa por parte del Benes Dominus. Bien, dicho lo cual, ya hemos pedido el certificado de dominio y cargas. Pasemos ya a la valoración pericial de los bienes. Claro, la valoración pericial de los bienes es un elemento esencial en tanto en cuanto se va a perder el dominio en virtud de la subasta y, claro, se va a perder fijándose como valor mínimo, como hemos dicho, el valor de tasación. En cualquier caso, ya hemos dicho que la valoración se puede establecer por el propio interesado o requiriendo al notario para que lo haga en una revisión al artículo 50 de la ley del notariado, que es el que lo regula. En cualquier caso, además, el perito deberá comparecer ante el notario para cerciorarse o asegurarse y manifestarse sobre la valoración del bien. Y además vemos también como las normas que estamos estudiando ya hemos dicho que no las aplicamos a la venta extrajudicial del bien hipotecado. El principal problema que tiene esto está en que aquí, sobre todo en el caso de que la subasta se esté promoviendo por quien no sea propietario, aquí se está estableciendo la valoración del bien sin tener en cuenta la intervención del propietario. Claro, entonces la cuestión, el legislador además, conocedor de este hecho de que se está estableciendo la valoración sin intervención del propietario, precisamente ordena y conocedor del peligro que se suscita que cuando se comunica al propietario no promotor que se está realizando la subasta, que se comunique, entre otras cosas, el procedimiento que se ha seguido para la valoración. Creemos que es una cuestión que deja en cierta indefensión al propietario, porque se pueden dar ciertas suspicacias y para evitar precisamente que se establezca la subasta y la valoración sin su intervención, creemos que cuando derive por lo menos la subasta de un título contractual, deberemos de fijar la subasta de antemano, es decir, que en el propio título ya se establezca la fijación de la valoración. Perdón. Sin embargo, claro, esto tiene el problema de que entre la fecha de la valoración y la fecha de la subasta puede mediar un lapso de tiempo muy largo y que por tanto puede experimentar problemas. Luego ya se ha establecido la valoración, ahora el siguiente paso es la comunicación de la iniciación del expediente a la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Vemos como el portal de subastas de la Agencia Estatal del BOE nos asignará una dirección electrónica. Vemos como es evidente que el siguiente paso será la publicación en el BOE. Obviamente, en tanto en cuanto pretendemos que haya una concurrencia en muchas ofertas, la publicación en el BOE es uno de los requisitos que se establecen como esenciales para que la gente tenga conocimiento de la subasta. Vemos como en cuanto a la publicación en el BOE, el artículo 74 dice que precisamente el medio de publicidad será el BOE. La antelación mínima desde que se establece la publicación hasta que se inicie la subasta son 24 horas y luego la publicación deberá contener los siguientes extremos. En primer lugar la fecha, en segundo lugar nombre y apellidos, así como también el número de protocolo, dirección electrónica asignada a subasta, condiciones asignadas y particulares,
cantidad mínima para la puja y la posibilidad de visitar el inmueble. Bien, una vez cumplido este formalismo, aquí lo que hay que realizar es, como hemos avanzado anteriormente, la notificación que se realice al propietario no promotor, así como también a los titulares de derechos que figuren en la certificación, arrendatarios y demás ocupantes. El artículo 74 dice que a estas personas se les notificará la iniciación del expediente, el contenido de su anuncio, el procedimiento para fijación del tipo de subasta. Además, vemos cómo la notificación se puede realizar personalmente por el notario o, en su caso, por medio de correo certificado con acuse de recibo. El domicilio fijado registralmente, en su defecto, el fijado en documento público o tratándose de bienes no registrados en domicilio habitual. Bien, también es curioso como también el notario deberá comunicar estos extremos a los titulares de los derechos que figuren, cosa que un poco la doctrina más autorizada ha criticado, puesto que no se entiende bien. Seguramente esta norma está cogida de la venta extrajudicial del bien hipotecado, que en su caso el notario deberá comunicar, entre otras personas, a los titulares de los derechos que sean posteriores a la hipoteca que se ejecuta. Bien, claro, aquí tiene sentido en el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado, en tanto en cuanto estos derechos se van a purgar. Pero en principio, en el caso de la subasta voluntaria, no tendrían por qué verse purgados, no se van a extinguir sus derechos, salvo el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado, con lo cual esta notificación, en cierto modo, carece de sentido. Huelga a decir que, oye, nos lo dice la ley del notariado, que hemos de realizarla y por tanto se realizará. De otro lado, nos encontramos con ciertos problemas interpretativos en cuanto a estas notificaciones. En primer lugar, la notificación, si se la hace personalmente el notario, obviamente ha de ser competente en el lugar de notificación. Sin embargo, en el caso de que se haga por medio de correo certificado con acuse de recibo, también ha de ser el notario competente en el lugar donde se recibe la carta. En principio creemos que no, y ello por dos motivos. En primer lugar, porque no estamos ante una de las actas que regula el reglamento notarial de notificación de requerimiento, sino que estamos ante una diligencia que se realiza en otro expediente que tiene una regulación propia. Y en segundo lugar, creemos que el notario tampoco debe ser competente por razones de tipo teleológico. Y es que pensemos que, de acuerdo con las normas de competencia del artículo 72, es posible que el notario que esté tramitando el expediente no esté en el lugar del domicilio del propietario no promotor. Entonces, como quiera que al final, si no es necesario que esté en la misma población o en la misma demarcación, va de suyo que el notario pueda realizar esta notificación por medio de un correo certificado con acuse de recibo. Bien, de otro lado, el artículo 74 nos da la posibilidad de que, una vez que se haya hecho o establecido esta notificación al propietario no promotor o a los terceros, oye, estos se pongan. El artículo 74, párrafo cuarto de la ley del notariado, siente una regla general, que es que por la mera oposición no se interrumpe el procedimiento, sino que el artículo 76 de la ley del notariado exige o una sentencia o la presentación de demanda en los términos que regulan los párrafos primero y segundo del artículo 76 y que luego veremos. Con lo cual ya digo que la mera oposición, es decir, si nos persona el propietario no promotor y nos dice, oye, que yo me opongo, no se paraliza el procedimiento, sino que es necesario esta sentencia de demanda que luego veremos. Dicho lo cual, creemos que sí que es de prudencia, y aunque la ley del notariado no lo dice expresamente, que si nos viene un propietario y nos dice, oye, que yo me niego al procedimiento, entonces sí que sería conveniente comunicarlo al portal de subastas y al boletín oficial del Estado, en la medida en que los terceros estaría bien que supiesen que, oye, que hay una persona que se ha opuesto y que previsiblemente va a interponer una demanda que suspenda el procedimiento. Bien, realizados todos estos trámites de asegurarnos de la capacidad, comunicación al registro público concursal, certificado de dominio y cargas, los bienes que se pueden subastar, las notificaciones al propietario, no promotor y terceros, ahora llegamos al punto álgido de la regulación o del procedimiento, que es la celebración de la subasta. Bien, la subasta electrónica no es una subasta al uso, como nos podemos imaginar, en el que en un lugar físico se producen pujas, sino que se trata de una subasta de carácter electrónico, una subasta que se tramita a través del portal de subastas, a través del portal de subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Bien, la regulación se establece en el artículo 75, del cual podemos sacar las siguientes reglas. En primer lugar, vemos como la subasta puede realizarse a transcurridas 24 horas desde la publicación del anuncio en el BOE. Vemos como este es un plazo mínimo. En segundo lugar, la subasta durará, dice la ley del notariado, al menos 20 días. Vemos como este al menos nos da a entender que no se puede establecer un plazo más breve, pero creemos que no hay ningún problema para que en las condiciones generales y particulares se establezca un plazo más largo. Por otro lado, la ley del notariado, para su regulación, se remite en lo no previsto en la ley, en lo establecido en la ley de enjuiciamiento civil, en una clara remisión a los artículos 648 y 649 de la ley de enjuiciamiento civil. Muy importante, no se admiten pujas inferiores al valor de tasación, ya lo hemos dicho, pero
cuidado que puede llegar o llevar a confusión en la medida en la que estamos acostumbrados más a las subastas derivadas de ventas extrajudiciales de bienes hipotecados, que como sabemos sí que se permite este tipo de pujas con ciertos límites a los cuales nos remitimos. Bien, de otro lado nos encontramos con que para poder pujar es necesario realizar un depósito del 5% del valor de tasación ante la Caja General de Depósitos. Bien, la pregunta es, aquí las condiciones generales o particulares podrían establecer un depósito inferior o superior a este 5%. Creemos que no. En primer lugar, por lo que ya hemos repetido varias veces, que la Dirección General ha dicho que sus normas de carácter imperativo había cuenta de la trascendencia y del orden público que suscita. Y de otro lado, ¿por qué? Porque, a ver, para entender por qué no, hemos de tener en cuenta que si una persona realiza el depósito y luego resulta ser adjudicatario y no paga la diferencia, entonces pierde el depósito realizado. Partiendo de esta idea, vemos como si exigimos un depósito muy superior al 5%, puede producir un efecto disuasorio. Pero de otro lado, si producimos o exigimos un depósito muy inferior al 5%, en tales casos vemos cómo se pueden dar ciertas maniobras, llamémoslas estratégicas. Pensemos, dos personas que se conchaban, hay uno que ofrece una puja mínima realizando el depósito mínimo de un 0,1%, por poner un ejemplo exagerado. En segundo lugar, llega esta persona que está conchavada y realiza una oferta exorbitante de 4 veces el valor de tasación, 5 veces, 6 veces, lo que queramos. Claro, la gente que ve la subasta dice, ostras, aquí hay alguien que ha ofrecido una cantidad muy alta y que por tanto creemos que no vamos a pujar porque obviamente no vamos a superar esta puja. Claro, luego pasa el tiempo, transcurren los 20 días y este que ha realizado o ha realizado una oferta exorbitante no paga la diferencia y por tanto él pierde ese 0,1%, pero pasaría a su amigo que ha ofrecido el valor mínimo. Por eso vemos que pueden darse ciertas maniobras un poco estratégicas que nos dan a entender que lo del 5% es una norma de use. Muy bien, vemos cómo ya se ha realizado la subasta electrónica y por tanto hay una serie de actuaciones de carácter posterior. Transcurridos 20 días desde la publicación en el BOE, el artículo 75.2 indica que el portal de subastas remitirá al notario un informe estableciendo la postura vencedora, el valor que ha ofrecido, así como también las siguientes pujas. Bien, el notario recibirá esta certificación aludida por parte del BOE. Vemos cómo deberá hacer constar en acta, por medio de diligencia, una serie de circunstancias. En primer lugar, las reclamaciones que se hubiesen presentado y las reservas de derechos, que luego veremos. En segundo lugar, la identidad del mejor postor, así como también lo que hubiese ofrecido. Y vemos como también aquí habla que el notario, dice la ley del notariado, que el notario debe hacer constar ya al adjudicatario. Recordemos que aquí el BOE nos va a decir, oye, o el portal de subasta nos va a decir, oye, mira, que este es el mejor postor, pero no es adjudicatario en el sentido que nos ha transmitido el bien. El bien se transmitirá a través de la subasta, de la escritura pública de venta que se realice finalizada la subasta. Luego el notario cerrará, dice la ley del notariado, el acta, haciendo constar en ella que la subasta ha quedado concluido. Vemos que en primer lugar el notario no cierra el acta, simplemente puesto que todavía hay otra serie de trámites que realizar. Lo que en su caso podrá decir es que ha quedado cerrada la subasta, pero no el acta. Y de otro lado vemos como también la ley del notariado vuelve a decir que habla del adjudicatario. El adjudicatario será cuando se haya adquirido el bien por medio de la escritura pública de venta. Pero de momento tenemos que tener en cuenta que es un mejor postor. Es decir, por el simple hecho de que el BOE nos comunica que hay un mejor postor, este no ha adquirido la propiedad del bien. Este lo adquirirá con la escritura pública que luego veremos. De otro lado, vemos como es muy importante también tener en cuenta el tema de las consignaciones. Recordemos, cuando una persona realiza la puja y después de realizar la puja resulta adjudicatario, tiene que pagar la diferencia. Si no paga la diferencia, pierde este depósito del que hemos hablado. En cuyo caso, de lo que dice el artículo 75 de la ley del notario, decimos que por el solo hecho de designar por el notario al mejor postor, el notario deberá devolver a los postores no adjudicatarios su 5% sin esperar a que el adjudicatario abone la diferencia. Y para que se devuelva el 5% a los postores no adjudicatarios, esto se producirá solamente en el caso de que se hubiese reservado expresamente este derecho el pujante. Bien, simplemente en el caso de que se hubiese realizado la puja por parte de un adjudicatario, se hubiese realizado una puja con un depósito del 5%, si luego no se hubiese establecido el pago de la diferencia, en tales casos hemos dicho que pierde el depósito y al mismo se le dará el destino que se regula en el artículo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De otro lado, una cuestión de tipo práctico que se nos puede dar
y que no está regulada y resuelta en la ley del notariado. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de que se haya realizado la subasta, se establece la adjudicación a un mejor postor, ¿vale? Pero en el ínterin, ¿vale? Produce cualquier bien o cualquier hecho que menoscaba el valor del bien. El propietario ha constituido una servidumbre, ha entrado un embargo, lo que se nos ocurra. Es decir, ¿puede el mejor postor, los siguientes con reserva de consignación, echarse para atrás sin verse sancionados con la pérdida del depósito? Parece ser que lo más prudente es valorar las circunstancias y, si lo entendemos procedente, pues proceder a la devolución. Bien, aquí el problema para mí de los problemas de mayor enjundia que se puede producir es: ya se ha producido la subasta, se obtiene el dinero. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿A quién se lo devolvemos? Bien, en el caso de que se trate de una subasta voluntaria, y yo de forma voluntaria pongo el bien a subasta, se vende, obviamente se me entregarán. Claro, el problema se establece en toda su extensión en el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. La regulación se establece, y pongo un poco esta cara porque se establece en el reglamento de la Caja General de Depósitos, claro, un cuerpo legal con el que no estamos acostumbrados a tratar. Bien, el Real Decreto 937/2020, en su disposición final primera, modifica los artículos 200, el artículo 236, letras K y P del reglamento hipotecario. El artículo 236K establece una serie de normas sustantivas y el artículo 236P establece una serie de normas de carácter procedimental para la devolución en el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado. Bien, del artículo 236, letra K, podemos establecer una serie de reglas. En primer lugar, dice este precepto que el precio del remate se destinará al pago del acreedor. Okay. En segundo lugar, si no hubiera acreedores posteriores y hubiera sobrante, se entregará al dueño de la finca, obviamente. Luego, la tercera norma sustantiva: si hubiera un tercer poseedor de la finca hipotecada, el dinero se entregará al acreedor hipotecario en la cantidad asegurada con la hipoteca y el siguiente término al tercer poseedor. Claro, la parte que no haya percibido el acreedor hipotecario porque exceda la responsabilidad hipotecaria, pues deberá repartirse de acuerdo con las relacionalidades de los artículos 1922 y siguientes en sede de concurrencia y relación de créditos. De otro lado, artículo 236P del reglamento hipotecario, reformado, como hemos dicho, por el Real Decreto 937/2020, que regula el reglamento de la Caja General de Depósitos. Establece un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ya se ha establecido la venta, existen varias personas con derecho al dinero, pues entonces, ¿cuál es el procedimiento para proceder a la devolución? La devolución del sobrante se solicitará por cualquier interesado a la Caja General de Depósitos con los datos que indica el propio precepto a los cuales nos remitimos. La Caja General de Depósitos dará traslado de inmediato al notario, quien solicitará un certificado de minicargas, también con los extremos y por el medio del proceso que regula el propio precepto. Y aquí simplemente el notario pues, verá si hay un acuerdo entre los interesados. Si ve que hay un acuerdo entre los interesados, lo plasmará en su instrumento público, dará traslado a la Caja General de Depósitos, quien procederá al reparto del dinero de acuerdo con lo que se hubiese convenido. Y en el caso de que no hubiese acuerdo, pues el artículo 236, letra K, dice que se establecerá que se emplaza a los tribunales para que repartan el dinero de acuerdo con las normas sustantivas en sede de concurrencia y apelación de créditos 1922 y siguientes de nuestro Código Civil. Bien, visto esto, ahora vamos a pasar al título de propiedad del adjudicatario. Recordar, el artículo 75.4 regula el título de propiedad, en el que hay que distinguir, en el caso de la venta extrajudicial del bien hipotecado, en la medida en la que se ha facultado al acreedor hipotecario para otorgamiento de la escritura pública de venta, pues no hay ningún problema. Recordar que no es un poder lo que estamos dando ahí, en tanto en cuanto, por ejemplo, en caso de venta del deudor, no se extinguiría ese poder que se le da al acreedor para la venta de la finca hipotecada, sino que simplemente el acreedor está actuando en cumplimiento de su jus distraendi. Nos encontramos con el resto de los casos, el artículo 75.4 de la ley del notariado, es decir, otros casos que no sean venta extrajudicial del bien hipotecado. Vemos como aquí, pues se otorgará la correspondiente ante el notario escritura de venta, y en el caso de negarse el titular, vemos como aquí será suficiente para que el adjudicatario pida al tribunal competente el otorgamiento de la escritura por la vía del artículo 708 de la Ley de Procedimiento Civil. Es decir, que aquí deberá, si se ha pagado ya el precio, en estos casos se intima al propietario para que otorgue la escritura, y si no, pues acudimos a los tribunales de justicia para que por la vía de este artículo 708 se establezca el otorgamiento de la escritura. Destaquemos además que aquí la Ley de Procedimiento Civil prevé que no sea el juez o su representante quien otorgue la escritura pública, sino que dictará un auto al juez en el que se tendrá por emitida la declaración de voluntad del propietario y en la escritura pública la otorgará por sí solo el adjudicatario. Por último, tenemos un problema de tipo interpretativo, que es que la ley del notariado
dice que el precio, es decir, la diferencia entre el depósito y el valor total, sea pagado por parte deberá ser pagado por el adjudicatario o por el mejor postor en el plazo de 10 días. Pero por otra parte, la ley del notario dice que la escritura se otorgará al tiempo de completar el adjudicatario el pago del precio. Es decir, aquí lo que nos está dando a entender es que, oye, se otorga la escritura pública y luego se paga el precio o al mismo instante. Creemos que esto tiene un peligro, claro. Resultamos ser adjudicatarios. Una vez somos adjudicatarios, aquí se puede demorar el otorgamiento de la escritura pública en el tiempo, con el peligro de que si en el plazo de 10 días no hemos pagado el precio, podemos perder nuestros derechos. Entonces, lo lógico sería, nos nombran o les nombran a una persona mejor postor o paga el precio en el plazo de 10 días y luego ya pide el otorgamiento de la escritura pública. Bien, vamos a pasar al estudio simplemente de la suspensión del expediente brevemente, por razones ya de tiempo. Ya hemos visto la regla general del artículo 74.4 de la ley del notariado, que dice que la mera posición por parte del propietario no promotor no suspende el expediente. Y luego el artículo 76 fija unas causas de suspensión. En primer lugar, cuando se presenta una resolución judicial que no hace falta que sea firme, en la que se acredite la inexistencia o extinción de la obligación. O en el caso de bienes registrables, un certificado de dominio y cargas que acredite que se ha cancelado la hipoteca o que al menos se otorgó la escritura pública. Y sigue diciendo que también se establecería la suspensión en el caso de que presentada la escritura o en el caso que se acredite la alteración en la situación de la titularidad o cargas de la finca. Bien, vamos al problema que mayor enjundia jurídica tiene, que es suspensión en el caso de que se presente un certificado en el que se acredite la alteración en la situación de la titularidad o cargas de la finca. Es decir, parece dar a entender, en el caso, por ejemplo, que se establezca la transmisión de la propiedad durante la subasta, se podría establecer la suspensión del expediente, en cuyo caso parece ser que no, que la doctrina entiende que cobra sentido el precepto si tenemos en cuenta que la suspensión se deja de arbitrio del promotor de la subasta, ya que el precepto sigue diciendo que el ejecutante deberá de consentir expresamente su continuación pese a la modificación registral de las cargas. Es decir, interpretamos este precepto como que si hay alguna carga que salga en el certificado que minore el valor del bien, se incurre en una causa de suspensión. Lo que decíamos antes, si entra un embargo durante el procedimiento que nos va a afectar o una servidumbre, oye, esto es una causa de suspensión del procedimiento. En segundo lugar, siguiente causa de suspensión es cuando se acredite documentalmente la existencia de una causa criminal que pudiera determinar la falsedad del título en virtud del cual se proceda o la licitud del procedimiento de la venta. También se establecerá como causa de suspensión la declaración de concurso del deudor. Recordemos que la ley concursal ordena que en caso de que se estableciera la declaración de concurso, se establecería la paralización de las ejecuciones. Y en último término, también se establecería la suspensión si se interpone una demanda de tercería de dominio, debiendo en tal caso presentar el título de propiedad anterior, la fecha del título sobre la cual se basa la subasta. El problema que tenemos es que estamos ante un procedimiento de subasta notarial y la tercería de dominio se establece en sede judicial, con lo cual esto es un poco complicado de conjugar, pero aquí la doctrina ha entendido que lo más lógico es entender que, oye, no hace falta que sea una tercería de dominio stricto sensu, sino que se nos presente una demanda reivindicatoria o declarativa del dominio debería ser suficiente para la suspensión del procedimiento. También se establecería la suspensión si se acreditara que se ha iniciado el procedimiento de subasta sobre los mismos bienes o derechos, siendo notarial, se acreditará a través del certificado del Consejo General del Notariado. Y finalmente, también el artículo 76 regula el caso de préstamos o créditos personales o cualquier instrumento de financiación hipotecaria se suspenderá el procedimiento cuando se acredite haber planteado ante el juez el carácter abusivo o no transparente de alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la venta extrajudicial. No pasamos al análisis más pormenorizado de cada una de las cláusulas por razones de brevedad. Acabamos simplemente, si os parece bien, con una breve referencia a la subasta voluntaria. Recordar que era aquella en la que ya la hemos tratado más o menos, pero bueno, se establece una regulación específica en el artículo 77 de la ley del notariado, regular que era aquella en la que el propietario de mutuo propio decide la venta del bien. Además, dice que él, de forma voluntaria, no vender de forma directa, sino a través de una subasta voluntaria. Deberá convocarse bajo unas condiciones generales o particulares. El solicitante, además, podrá aumentar, disminuir o suprimir la consignación previa. Vemos también que en todo lo demás se aplicarán las normas antes vistas, sin sujeción en cuanto a la valoración de los bienes por parte del perito. Por ello, lo relativo a la valoración y las pujas mínimas será dispositivo. Bien, como vemos, la subasta voluntaria, ya con esto terminamos, está presidida en todo caso su regulación por el principio de autonomía de la voluntad. Y ya, Raquel, te emplazo que cualquier duda que tengas o tengáis, pues bueno, que sea preguntada. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, Tomás. De verdad que seguro, bueno, a todos nos ha servido. Te he seguido atentamente. Tenía
los artículos de la ley del notariado delante para ir siguiendo de toda la exposición. Te lo agradezco muchísimo. Ahora abrimos el turno de preguntas por si alguno de las personas conectadas quieren hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión a Tomás. Tenéis en la parte inferior de la pantalla, podéis o escribir en el chat o levantar la mano y os damos audio si alguno de los participantes quiere hacerlo. Bueno, esperamos a que se lo piensen. La verdad es que es una materia muy árida, pero debemos intentar, tenemos esta competencia atribuida, es una posibilidad de facilitar este tipo de procedimientos, acelerarlos, hacerlos más ágiles y más eficaces, y deberíamos intentar recurrir a ellos a la medida de lo posible y utilizarlos con más frecuencia, sobre todo la subasta voluntaria, claro, cuando lo decidan pero la verdad es que son procedimientos un poco desconocidos, deberíamos darles un poco más Sí, son nuevos además, porque ser regulados desde la ley del 2015. Claro, la ley de jurisdicción voluntaria nos ha dado funciones cuasi jurisdiccionales, entonces son como que se reformula el concepto de notario, claro. O sea, estos casos de jurisdicción voluntaria, el notariado generalmente no los tiene atribuidos, y ahora como que hemos de hacer un cambio de chip, manejar mucho más la legislación procesal, que es una normativa que, claro, hemos tratado mucho menos. Yo quería decir, por cierto, Raquel, que, oye, sé que es una norma muy árida. Oye, pues la verdad es que para la exposición me he redactado un dossier de... Sí, te lo iba a pedir. Sí, pues mira, ya lo ofrezco yo. El esquema, y porque es verdad que siendo tan procedimental, si tienes un esquema facilita mucho pues cuando tengamos delante este expediente para ir guiándonos, y si lo puedes facilitar, lo envías al colegio de los compañeros que... Sí, queda a disposición de ellos. Claro, y si lo ofrezco, tendré igual que pulir alguna cosa, pero vamos, que lo que es el grosso está ya totalmente, pertrechado. Pues el colegio te lo agradece y todos los colegiados también. A vosotros. Bueno, yo creo que de verdad que ha sido muy didáctico y muy claro, con lo cual creo que, no, de verdad que sí, que para ser una materia tan árida para nosotros, de verdad que se te ha seguido perfectamente y seguro que todos hemos aprendido mucho. No plantean preguntas, con lo cual son las 8:23, llevamos casi 50 minutos, o sea que bueno, lo vamos a dejar aquí si no quieres añadir nada más, y de verdad te vuelvo a agradecer muchísimo tu colaboración con el colegio, la exposición y la dedicación que no, hombre, muchas gracias a vosotros, y espero haber sido claro. Ha habido alguna cuestión que mientras los ponía sé que es era un poco complejo de explicar y por tanto de entender, y espero haber tenido una claridad meridiana, que es lo que un poco claro que sí, dar un enfoque general. Sí que la has tenido, eso sí que te lo puedo decir porque yo te he estado escuchando, o sea que claridad sí que has tenido, y te lo agradezco muchísimo, de verdad, Tomás. Nos vemos el próximo miércoles. El tema, la ponencia corre a cargo de Víctor Esquirol, y bajo el título tan inspirador de la inscripción de la representación gráfica de la finca, ¿por qué no debería ser un problema sino una ventaja? También promete ser interesante esta ponencia, así que os emplazo a todos los que estáis conectados al próximo miércoles a las 7:30 para oír esta ponencia. Te están agradeciendo en el chat privado, te están agradeciendo la exposición, Tomás. Gracias a los oyentes por agradecimiento y por su tiempo. Pues lo dejamos aquí. Buenas tardes, buenas noches a todos, y hasta la próxima webinar. Fenomenal. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.